Entonces les comentaba que el tema de hoy ya se ve, ¿verdad? Me dicen si se oye también. ¿Sí se escucha, chicos? Sí, doctora. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Ya me escuchan, chicos? ¿Ya me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Lo voy a proyectar en esa forma por una situación. Esta y la que no alcanzaron a grabar, que fue la de lupus, ¿no? Está pesada, se las voy a compartir, pero esta y la otra tienen, si alcanzan a ver, tiene una bocinita. ¿Ya la vieron? Nada más déjenme ver si lo puedo bajar todo. A ver, y lo proyecto, pero déjenme ver si todo, porque se los grabé obviamente con los comentarios, y ahorita que lo proyecté, se alcanza a escuchar. A ver, bueno, si se escuchara algo, pues mejor lo proyecto de la manera de que se los puse, o sea, no toda la pantalla, y así lo vamos pasando. Y se los separé en secciones porque así está pesado, ¿sale? Son como de los temas que, como les comenté en la clase de ayer, son diferentes entidades, no abarcan una sola. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, sí se alcanza a escuchar mi diálogo, como que sí me va a distraer, chicos. Mejor lo voy a proyectar así. Y repito, así ustedes cuando se lo compartan ya tiene la discusión. Y esto lo hice porque pensé que sí íbamos a tener la rotación, y con eso de que sí estamos concediendo que las personas que iban a rotar pudieran ir, habíamos quedado que íbamos a compartirles la plática. Y esta plática junto a Lu, pues prácticamente todos, chicos, ellos la verdad creo que no discriminaría o le restaría importancia a uno de los temas. La verdad es que todos son importantes, pero les comentaba ayer que de las diferencias en relación a cómo identificar son muy sutiles, ¿no? Para decir, bueno, esta probablemente es una espondilo o probablemente esta es una osteoartrosis. Este es el caso, ¿no? Por ejemplo, en este día vamos a hablar de las espondiloartropatías, y ahí abarca, como ustedes están observando, diferentes entidades, de las cuales vamos a pasar rápidamente a hacer una breve descripción, la clasificación en general de las diferentes entidades de las que vamos a hablar. Y esto lo voy a pasar muy rápido, pero sí se los voy a describir cada una de las diferentes entidades en las cuales se están integrando las espondiloartropatías. Siempre recuerden, pongo hasta arriba lo prototipo, ¿no? Lo más característico. Casi todo el mundo piensa que espondiloartritis o espondiloartropatía es sinónimo de espondilitis anquilosante. Y espondilitis anquilosante, que se abrevia EA en lo futuro, y en alguna literatura lo van a encontrar así, esto involucra a una de las diferentes entidades que tienen involucro en estas entidades que comparten características. Entonces, espondilitis anquilosante, artritis reactiva, artritis psoriásica, ¿se acuerdan de ayer que les decía artritis psoriásica? Artritis enteropática y en circulito pequeño, pero no está alejada, la espondilitis anquilosante juvenil. Entonces, repito, si ustedes ven, 5 entidades que están involucradas. Si ustedes revisan una literatura de adultos, así, reumatología, te comentan así como, sí, también la espondilitis anquilosante juvenil, como algo que está, pero no le dan la importancia que tiene. Cuando veamos la siguiente semana el tema de artritis idiopática juvenil, vamos a ver que dentro de las clasificaciones tenemos uno que es artritis relacionada a entesitis, que para fines prácticos es espondilitis anquilosante juvenil. Entonces, a grosso modo, las espondiloartropatías también son un grupo heterogéneo, porque cada una tiene su propia clínica de enfermedades que tiene características
que comparten entre sí en relación al patrón de presentación de la afectación articular, más otras características clínicas. Por eso dice con diferente clínica. Lo característico también es que, como ayer les dije, ninguna de nuestras entidades que ahorita hemos estado hablando son de índole agudo, son crónicas. Entonces van progresando con un historial de dolor articular y que tienen también, pues, por consiguiente, se ha visto mucha susceptibilidad genética. Entonces, se han identificado algunos antígenos de histocompatibilidad. El más característico es el HLA-B27 en estos pacientes. La distribución es muy variable, tanto de la espondilitis anquilosante como de la axial y como de la periférica. Si ustedes observan, se dice que pues estas están distribuidas en todo el mundo, pero hay focos rojos en los cuales se ha visto una mayor incidencia de presentación, tanto de la presentación axial como espondilitis anquilosante, que repito, es la enfermedad prototipo. Sin embargo, no es la única entidad de la que abarque la espondilitis o las espondiloartropatías. Parece un juego de palabras, ¿vieron? Ahora bien, vamos a empezar en relación a las características generales que comparten las 5 entidades. Por un lado, nos dicen que tiene un rubro de contexto inflamatorio. Ahí el patrón del dolor pues hace que el paciente, tras un periodo prolongado de reposo, presente dolor por el proceso inflamatorio que afecta predominantemente al esqueleto axial. Si me van siguiendo, esqueleto axial abarca columna y la sacroileitis, o sea, las sacroiliacas. Algunos pacientes pueden llegar a tener, como aquí en el segundo punto nos destaca, una proyección justo de lo que comentaba el compañero ayer, de los estudios básicos. Puede haber datos radiológicos o no los puede tener dado que está iniciando. Sin embargo, puede tener toda la clínica y el hecho de que no tenga hallazgos radiológicos de compromiso, de afectación, muy prototipos de esta enfermedad, no quiere decir que la descartemos. Hay algunas entidades de las que vamos a hablar que tienen también un compromiso periférico. ¿Qué es esto? Pues que tiene artritis de tobillos, llegan a tener tarsitis, entesitis. ¿Qué es la entesitis? Es la inflamación en el sitio de inserción de los tendones y ligamentos. Entonces, el paciente pues puede tener dolor en rodilla, dolor detrás del tobillo, prácticamente es donde está el sitio de inserción del tendón calcáneo, fascitis plantar, para que ustedes se den idea de qué trata esta entesitis. Y dactilitis, que es también una inflamación en la base de los deditos y que le da la apariencia de dedos en salchicha. Así lo van a encontrar en la literatura, no es que yo haga el análisis o la analogía de esta apariencia. Y ahorita van a ver por qué. Se ha visto que muy importantemente los pacientes tienden a tener por este proceso inflamatorio sistémico afectación extraarticular y el órgano más afectado es el ocular. Y de ahí lo más importante, acuérdense que es cámara ocular anterior, posterior, pues la anterior es la que mayormente se llega a comprometer. Repito, tiene una alta asociación genética en la cual pues el patrón más característico de antígeno de histocompatibilidad es el HLA-B27. Más sin embargo, vamos a ver que no el 100% de los pacientes tienen el HLA-B27 positivo. Y algo importante que se identificó durante el estudio de estas enfermedades es que tiene una alta incidencia familiar, por lo que el tener un antecedente de un familiar de primer grado pues es importante a considerar dentro de un historial de artralgias de patrón de afectación de esqueleto axial y de la sacroiliaca. Esta entidad tiene la característica de historias de dolor articular, les digo, columna y la cadera, así, lumbalgia. De hecho, lo abordan algunos especialidades como, por ejemplo, ortopedia dentro del apartado de lumbalgia inflamatoria. Se ha visto que esta entidad también tiende a tener la prueba de factor reumatoide negativo. Acuérdense que es un anticuerpo. Entonces, como este factor reumatoide está negativo en todos los pacientes, no cumple la característica como antes se casaban de que, pues es una artritis reumatoide.
acuérdese que artritis reumatoide no da el diagnóstico esta prueba, pero bueno, se quedó esta situación. ¿A qué voy? Esta se le ha llamado artropatía seronegativa. Si ustedes escuchan hablar también de este término, se hace referencia de las espondiloartropatías. Entonces, les digo, este tema es un poco complejo, todavía hay que sentar muchas bases en relación a la clasificación. Han visto ustedes ahorita de los temas que hemos revisado que mucho está de la clasificación de fechas recientes, entonces para que lo consideren. ¿Cuál es la trascendencia de esta entidad? Pese a que la variabilidad de presentación pues es muy amplia, pues bueno, las situaciones que afecta a personas jóvenes en donde son activas económicamente, por lo cual el impacto socioeconómico es muy alto. Generalmente afecta más a los hombres que a las mujeres. Entonces, bueno, pues son causa importante de incapacidad laboral y pues si ellos son la cabeza de la familia para el contexto económico, ya me imaginan la prevalencia o el impacto que van a tener, ¿no? Y obviamente, como es una enfermedad crónico-degenerativa, pues a la larga puede dejarle complicaciones de índole funcional, no solamente articular, sino también ocular, cuando el paciente tiene compromiso a este órgano, por ejemplo, una uveitis anterior. Esta resume, así a grandes rasgos, el contexto general de lo que se involucra para la enfermedad en cuestión. Como les dije, se ha identificado que un importante grupo de pacientes tiene pues el HLA-27 positivo. Anteriormente, yo creo que como 10 años atrás, tenían todavía la idea de que era 100% esta prueba presente. Entonces, si no estaba el HLA-27 positivo, descartaban a esta entidad, ¿no? Una espondiloartropatía. Pero pues ya se ha hecho diferentes grupos de estudio la tarea de abordar esta situación y cumplen con todos los criterios clínicos y radiológicos y un 10% no tuvo el HLA-27 positivo. Sin embargo, sigue siendo una característica en la cual le da la susceptibilidad para la enfermedad. Cierto es que hay otros factores que pueden ser detonantes o que se van sumando a que se dé tempranamente esta entidad de expresión clínica. ¿Cuáles? Se ha visto, por un lado, que los pacientes pues tienen aberraciones o alteraciones en montar una respuesta celular o exageradamente la montan. Entonces, el proceso inflamatorio que puede dar un thriller por algo que le detone, ya sea estrés, ya sea un proceso infeccioso, vamos a ver que aquí sí los virus pueden llegar a tener, o bacterias, por eso está la espondilitis o artritis reactiva, pueden dar un detonante ambiental de involucro para que se desencadene la enfermedad y libere una respuesta inflamatoria aberrante con un incremento importante de expresión de citocinas proinflamatorias. Ojo, en artritis reumatoide hay citocinas que se han reconocido como la interleucina 1, la 7, la 6, la 6, por ejemplo, que es de las más importantes, que son blancos terapéuticos, pero aquí cada una puede llegar a tener su propia citocina, ¿no? Entonces, se ve que esto pues tiene una participación en específico de ciertas células presentadoras de antígeno o de ciertos elementos que van a hacer que se produzca esta citocina derivado a una respuesta de tipo HLA-1 y una respuesta en la que hay citocinas en las que prevalecen a pesar de que controles la respuesta celular. Y esto se da porque, bueno, pues se han encontrado que tenemos otros elementos que van a condicionar que prosiga este proceso, como cuál, pues se ha visto que tenemos alteraciones vasculares y esto incrementa la angiogénesis. Acuérdense del proceso inflamatorio. Se monta un estímulo, llaman, ¿no?, a las células inflamatorias al sitio donde se encontró la lesión o donde está el proceso y por diapedesis pues vienen otras células. Aquí también, ahí se ha visto que es la respuesta tan exagerada que hay una infiltración importante a nivel celular de células presentadoras de antígeno y que en el contexto de tratar de contener ese daño o esa respuesta que le dio origen, que no se identifica un factor bien específico, bueno, pues conlleva al daño articular. Entonces, repito, miren, esta diapositiva está muy bien especificada en eso,
en el contexto de que tenemos que tener la susceptibilidad genética y esa susceptibilidad lo está dando el HLA-B27 y obviamente la expresión exagerada tanto celular como humoral. En esta siguiente diapositiva está muy bien resumido el contexto ya en sí de la afectación que se da a una articulación, por ejemplo, y a nivel de la columna. ¿Cuál es la traducción de la espondilitis anquilosante? Pues que el proceso inflamatorio se vuelve crónico y pues va a haber una cicatrización o una remodelación. En este caso va a haber tanto fibrosis como la pérdida de la estructura articular de manera natural. Y entonces el paciente va a montar una respuesta en la cual pues va a perder el proceso entre síntesis y degradación y va a haber una respuesta exagerada. Ese nuevo hueso ya no se va a formar de manera adecuada, derivado a que persiste este proceso inflamatorio. Si ustedes notan aquí en esta diapositiva, sí destacan otra vez ciertas citocinas proinflamatorias ya conocidas en las artritis inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, les comentaba de la interleucina 1, pero aquí tenemos otras moléculas protagónicas y hasta las están marcando, ¿no? Por ejemplo, con rojo, que es la interleucina 17 y, por ejemplo, en artritis psoriásica, la interleucina 23. Esas no son blancos terapéuticos de involucro en artritis reumatoide, entonces dan una clínica en particular. Por un lado, en la interleucina 17 conlleva a jugar un papel muy importante a nivel del esqueleto axial. Y esto hace que se dé la remodelación. Y si ustedes notan esto que parece una columnita de huesos, se ven rectificados. Esto se da a la remodelación que tiene el paciente tras el proceso y conlleva la anquilosis. Ya la arquitectura normal de curvaturas que se ven en la columna se pierden. Y esto se da porque hay otras moléculas protagónicas que pues van a tratar de contenerlo, pero esta osteogénesis está mal. No es una respuesta adecuada. En el contexto de la afectación periférica, hablábamos que puede haber artritis en tobillo, por ejemplo, tarsitis. Aquí nos están dando un ejemplo muy claro de los elementos que se van a afectar. Estábamos hablando que nos da entesitis y aquí te lo está marcando. La entesitis, pues, es el sitio, la entesis es el sitio de inserción del ligamento y tendón y va a haber un proceso inflamatorio en donde en este lugar se van a liberar citocinas proinflamatorias y van a conllevar a que tenga dolor e inflamación, aparte de la afectación periarticular que tiene ese paciente. Entonces, vean aquí todo el contexto de lo que está involucrado en las espondiloartropatías. ¿Alguna pregunta, chicos? No, ¿Preguntas? ¿Nada? Déjenme ver. Puse, aquí está. Compartir. Vamos a platicar de, déjenme, se supone que cerré la otra. No, ¿verdad? No sé por qué. ¿Sí se ve? ¿Ya lo ven, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, entonces hablábamos que espondilitis anquilosante es el prototipo de las enfermedades y es de la que vamos a platicar más ampliamente. Esta entidad, es una enfermedad reumatológica de índole inflamatorio que afecta el esqueleto axial, columna y sacroiliacas, que les decía que es la característica. Pero también llegan a tener afectación de las entesis y frecuentemente de articulaciones periféricas. Tobillos, pies, era lo que les comentaba más característico. Y esto traduce una historial de lumbalgia de características inflamatorias y que pueden o no tener, repito, expresión radiológica. Algo también característico es que se ha visto que estos pacientes, un importante porcentaje, llegan a tener sí o sí 3 de cada 4 un compromiso a nivel ocular y característicamente es una uveitis anterior, lo que conlleva que el paciente tenga pérdida gradual de la agudeza visual, o sea que se quedan ciegos, chicos. Entonces, a veces se acuerdan del caso que les comenté cuando platicábamos de las manifestaciones en pacientes que llegan a tener sospecha de enfermedad reumatológica,
Este es el caso. A veces el paciente se la va pasando, ¿no? La lumbalgia la van confundiendo con un proceso inflamatorio de índole de tipo infeccioso, infección de vías urinarias, traumática, alteraciones de posturales, etcétera. Y la verdad es que es una enfermedad que se va instaurando progresivamente y a veces el detonante pues es el estrés, una crisis de dolor o la uveitis con una pérdida abrupta de la agudeza visual derivado de este proceso inflamatorio sistémico. Aquí también es muy característico esta imagen porque nos está diciendo dónde específicamente se está dando este proceso y ahí es donde vamos nosotros a visualizar radiológicamente los cambios progresivos que va teniendo el paciente. Obviamente la traducción clínica pues es el dolor, ¿no? A veces es un dolor sordo, puede ser unilateral y posteriormente se va haciendo progresivamente bilateral. Y esto se debe, como ustedes pueden notar, a citocinas proinflamatorias ya conocidas como interleucina 6, TNF-alfa, pero tenemos otras, repito, interleucina 17 y 23 y otras más, ¿no? Dependiendo de en donde, pues, ciertos órganos, como aquí nos hacen ver, también van a estar involucrados para la producción de reactantes de inflamación. Hay un incremento en la angiogénesis y esto hace pues que se dé una respuesta exagerada por células inflamatorias. Este proceso va más adelante y está más exagerado al proceso de remodelación, por lo cual se va perdiendo la arquitectura. Es una alteración en la cual pues la remodelación no se lleva de manera adecuada, tal como debería de tener pues la estructura y por ende el paciente se va anquilosando. Comentábamos que es una enfermedad que afecta más a hombres que a mujeres. En forma general te dicen que hasta 4 hombres por una mujer pueden llegar a tener espondilitis anquilosante. Ojo, esto es también muy importante. Antes se pensaba que espondilitis anquilosante solo era una enfermedad de los hombres. Y repito, ya se ha visto que no es así. El problema ahora es que difícilmente piensan de primera instancia que una paciente tenga espondilitis anquilosante. Entonces, con ellas hay un mayor retardo en el diagnóstico. La prevalencia ya la vimos en la diapositiva previa, en específico para esta entidad, si se dan cuenta que es un poco de las más frecuentes, llega a alcanzar hasta 1.4% en forma general y tenemos una alta relación hasta del 84% de los pacientes que llegan a ser HLA-B27 positivo. ¿Qué destaca en el último punto? Dice, la edad de comienzo, aproximadamente 30 años, pero vamos a ver que hay un historial atrás de clínica de dolor. Aquí están los diferentes criterios que han aportado los datos clínicos y radiológicos para sospechar de espondilitis anquilosante. Los más viejos e iniciales son los criterios de Roma, se modificaron en un grupo de estudios, se reunieron en Nueva York y de ahí le dijeron criterios de Nueva York modificados, pero nos vamos a ir a los actuales. Los criterios de clasificación de ASAS es del grupo de estudio de espondiloartropatías, en los cuales, bueno, revisaron este historial de clasificación que dieron los diferentes grupos de expertos y llegaron a la conclusión que para sospechar de espondilitis anquilosante tenemos un criterio mandatorio. ¿Cuál es? Que tengamos la sospecha en pacientes mayores en el que tenga un historial de dolor de tipo inflamatorio de 3 meses o más de duración. Ojo, ¿se escucharon? Entonces, es un historial de mínimo 3 meses, no es un dolor de ayer, hace una semana. Tomaron en cuenta 2 situaciones. La idea es de que nosotros identifiquemos a pacientes en fases tempranas, no en una fase avanzada. Lo que criticaron de las otras 2 clasificaciones que no me detuve a explicar es que en las 2 ya te habla de hallazgos radiológicos de espondiloartropatía y para eso ya se llevó de 5 a 10 años de progresión de la enfermedad. Por consiguiente, hay un retraso en el diagnóstico y en el abordaje terapéutico. Por lo cual se hizo una subclasificación, bueno, aquellos que tienen imagen radiológica y aquellos que no lo tienen, o tienes otra herramienta diagnóstica como la determinación molecular del HLA-B27. Entonces, si tú te vas por las pruebas de imagen, de primera instancia, que tengas acroileitis de grados
variables en estas radiografías, debes de tener por lo menos uno o más de los siguientes datos para clasificar de espondilitis anquilosante. Uno es dolor de espalda de tipo inflamatorio, artritis, entesitis, que es el dolor en el talón o en la parte posterior del tobillo, uveitis, dactilitis, psoriasis, enfermedad inflamatoria crónica o enfermedad inflamatoria de tipo enfermedad de Crohn, que tenga esta lumbalgia una buena respuesta cuando das tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos. Recuerden que una buena respuesta es un descenso del dolor de alcanzar por lo menos un EVA de 40 o de 4, dependiendo de la escala que pongan, que tenga antecedentes de espondiloartropatía, un HLA-B27 y un reactante, llámese PCR alta. Entonces, es importante considerar todas estas partes porque aquí nos están diciendo de unas espondiloartropatías y o que tengamos un HLA-B27 ya positivo, más 2 de las características de estas. Buscar intencionalmente un hallazgo para clasificar el grado de severidad de la enfermedad, ya sea a través de una resonancia magnética cuando estamos pensando que hay un inicio de la enfermedad. Es decir, lo estamos encontrando en la fase inflamatoria. Y o pues hallazgos radiográficos en los cuales dice esté evidente el grado de afectación de acuerdo a los criterios de Nueva York, en donde te decía, si ya tienes una etapa 1, 2, 3 o 4, que ahorita van a ver a qué me refiero. Es muy característico el dolor que les digo, es a nivel lumbar, es insidioso, mejora, puede exacerbarse por periodos así en el cual hay un incremento de citocinas proinflamatorias. El paciente detona el dolor tras periodos prolongados de reposo y puede despertar incluso en la madrugada y el dolor pues es al inicio unilateral. Muy característico el dolor en el cuadrante del muslo o en el glúteo. Posteriormente se vuelve bilateral. El curso de la enfermedad pues va a ser variable dependiendo de la carga y susceptibilidad que tenga el paciente. El test de Schubert que están observando, este test de Schubert es característico en donde nosotros vamos viendo la restricción progresiva para el paciente para la flexoextensión. Más abajo vemos cómo se va haciendo la remodelación que les comentaba, ¿no? Se va perdiendo la arquitectura, cómo se forman también sindesmofitos y hacen que se rectifique la columna y da una apariencia en bambú. Esto es muy característico. Les decía, el paciente puede tener un historial de hasta 10, uno dice a 20 años de lumbalgias. Entonces, muy importante hacer semiología de cuánto ha llevado con ese dolor. Posteriormente puede detonar con una artritis periférica. La artritis periférica generalmente es oligoarticular. ¿Qué es oligoarticular? Menos de 5 articulaciones, o sea, de 1 a 4 articulaciones, nos hablan que te puede tener esta característica afectando caderas, rodillas, tobillos, el pie. Y las caderas se afectan hasta en un 40%. Pueden llegar también a tener condritis, pueden tener dolor a nivel del manubrio esternal, esternoclavicular, y esto pues va a darse conforme vaya progresando la enfermedad. Vean, de tener una postura normal a una postura de anquilosis por la enfermedad y el deterioro progresivo. Esto conlleva manifestaciones extraarticulares. La más importante es que hace un patrón restrictivo a nivel ventilatorio. El paciente pues va como agachándose, ¿no? No puede elevar, extender el cuello y esto conlleva a que pueda haber radiculopatía por atrapamiento de las raíces nerviosas. Y la otra expresión más común, como les comentaba, pues es la uveitis. Otras afectaciones menos comunes, pero sí son de índole importante por la trascendencia orgánica a la que se da referencia, es la amiloidosis, que es una urgencia renal. Pueden tener hipertensión arterial renovascular o puede haber una inflamación de la isla aórtica y comenta la literatura, yo no he tenido experiencia en esa parte, en que pueden llegar a haber una coartación de la aorta. Les complico la vida, chicos. Espondilitis anquilosante, que sí estamos ubicados, que vamos platicando de esto, ¿verdad? No escucho. Sí, doctora. Doctora. Espondilitis anquilosante tiene una subclasificación. Oh, Dios, eso es horrible. Por eso es lo que les digo.
Espondilitis anquilosante, en los adultos lo meten así. Tengo una forma juvenil, tengo una forma del grupo femenino, una que puede detonar de inicio agudo, tengo una espondilitis seronegativa del HLA-B27 y tengo una espondilitis secundaria. ¡Wow! ¿No? Entonces, la invitación es que ustedes identifiquen que la característica que presenta clínica y que tengan en contexto ustedes que existe o no hallazgos radiológicos dependiendo de la fase en la que la encuentren. Y que puedo tener esta enfermedad en mujeres, porque repito, antes decían esto es 100% una afectación de hombres y no es así. Entonces, ¿puede existir una espondilitis anquilosante en el grupo femenino? Sí. ¿Puede haber espondilitis anquilosante pediátricos? Sí. ¿Puedo tener HLA-B27 negativo? Sí. Ahora, ¿a qué se refiere con el contexto de espondilitis anquilosante secundaria? Enfermedades que tienen otras entidades, como lo que les decía, enfermedades de atesoramiento, enfermedades que por depósito en las articulaciones van a hacer que estos glucosaminoglicanos, agreganos, que forman parte también de para la formación de la arquitectura del hueso y del cartílago, pues van a remodelar la estructura y pueden llegar a tener la característica de dolor en un momento dado, pero es secundaria, no es por el proceso inflamatorio per se, sino es un detonante externo al proceso que tienen estos pacientes. ¿Qué alteraciones de laboratorio puedo llegar a tener? Lo más importante pues es la presencia del HLA-B27 en un 90%, pero decíamos que lo que es característico es que llegan a tener un patrón de dolor periférico, pero yo tomo reactantes de inflamación y los pacientes los tienen a títulos altos, el factor reumatoide está negativo, y bueno, pues lo que tengo que ver es qué patrón de presentación tienen en cuanto a la característica clínica. Anteriormente, en los pacientes que llegaban a tener artritis también con compromiso en articulaciones sinoviales, se ha visto que al hacer una punción, lo único que encuentras pues es un patrón inflamatorio, pero no te lo va a diferenciar de una artritis reumatoide, ¿no? Entonces, como que ser un dato característico no lo puedes tomar como algo habitual para realizar, porque no te va a hacer la diferenciación. Y dos, lo más importante pues es ver si se tiene el contexto genético a través de la identificación del HLA-B27. Vámonos a los hallazgos radiológicos rápidamente. Les comentaba que en lo que les platiqué de la diapositiva, el sitio característico de afectación pues son las acroiliacas y que ahí se va a montar la remodelación y los cambios radiológicos progresivos. Depende de la etapa, se va a ver pues ese proceso de cambios, va a haber un ensanchamiento del espacio articular en forma temprana y progresivamente se va a perder ese espacio y va a haber una remodelación de la misma arquitectura. Columna, les comentaba, se pierde en la curvatura, aquí como es una P, pues no se observan las curvaturas, pero ya ven, ¿no? Muy rectificado y no se ve bien la cuadratura de esos cuerpos vertebrales. ¿Hay sindesmofitos? Pues sí, pero no es lo más característico, chicos, porque esto fue pregunta de examen y es más la cuadratura y esto hace la traducción de la columna en bambú, ¿no? Que parece por la rectificación importante de esta columna vertebral. Y lo que decíamos ayer, la resonancia magnética sería el estudio más adecuado en etapas tempranas porque te va a identificar el compromiso en otras estructuras articulares, como aquí se ve esa entesitis que se está presentando en el paciente, en el dolor que va a referir a nivel del talón, ¿no? Va a haber una tarsitis y ustedes a través de la resonancia magnética van a identificar esa alteración en el sitio de inserción del tendón calcáneo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario? Estoy buscando mi otra, que yo según la abrí. Permítanme. ¿Nada? Mientras yo veo esto. Oiga, doctora, ¿y por qué se retrasa tanto el diagnóstico? Bueno, o sea, si tiene dolor lumbar Ajá. crónico durante tanto tiempo.
Sí, justo comentaban lo del dolor lumbar, que a veces lo confunden. Y vamos a ver que hay otras entidades que ahorita voy a destacar, ya lo estoy proyectando, en la cual, bueno, pues es importante que la mencionemos porque es una causa de confusión. Me dicen si ya se ve. ¿Cuál es el caso? Hay un detonante en algunos tipos de espondiloartropatías que tienen un contexto infeccioso, entonces no le dan seguimiento. Y ese detonante lo dejan como una causa única, ¿no? En el decir, bueno, pues fue una artritis reactiva. Esto no lo califican como una artritis reactiva, sino como una diarrea, una infección de vías urinarias. Y el paciente progresa, como aquí lo vamos a ver. En este caso, la artritis reactiva, por ejemplo, tiene un contexto agudo. Va a haber una infección previamente establecida a nivel de vías urinarias o a nivel gastrointestinal. Entonces, aquí nos comenta, por ejemplo, dándote respuesta, en un grupo importante puede haber este detonante, en otro no. Tienen ahí el antecedente. La familia puede tener artritis psoriásica o pueden tener una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerativa, y no se le toma importancia a ese antecedente heredofamiliar. ¿Sí me explico? Entonces, pues desafortunadamente mejora el dolor con los AINES y dicen, pues ya, pasan meses, o sea, no es así como que, bueno, ya le dio la lumbalgia, le di AINES y ya, y a la semana que lo quita, le remite. A lo mejor queda minimizada la sintomatología, pero vuelve a aparecer y no le dan tanta importancia. Puede desviarse la atención, repito, a un proceso infeccioso, se le adjudica a lo mejor a problemas posturales, porque pues van viendo que está como, es que camina usted así, tiene escoliosis, es por eso. O algún contexto, ¿cómo se diría? Algún contexto de tipo traumático. Entonces, pues aquí tenemos que ver qué es lo que está haciendo el que esté el paciente presentando esta enfermedad. Ya, chicos, vamos a continuar. Es que aquí estuvieron platicando, ya se va el doctor Hernández y tiene consulta. Entonces, miren, por ejemplo, de la artritis reactiva, que es una de las enfermedades, en adultos hay un síndrome que se llama síndrome de Reiter, en el cual, bueno, pues se conjunta la artritis con una característica francamente inflamatoria, conjuntivitis y uretritis, ¿no? Entonces, pues en un contexto de que alguien lo identifique como, bueno, pues qué germen fue el que lo causó, qué pasó, le pueden dar seguimiento desde el punto de vista articular, que ese es el contexto importante. Algo destacado es que esos pacientes tienen susceptibilidad. Aquí nos dice en esta diapositiva. El paciente puede tener antecedente en la familia o él mismo tener HLA-B27 positivo. Y esto le da hasta 50 veces más la susceptibilidad de desarrollar a la larga una espondiloartropatía de tipo artritis reactiva. Vean, parece trabalenguas, pero ese es el contexto. Fue un detonante infeccioso, que puede ser a nivel de vías urinarias o genitourinarias o intestinales. Actualmente ya no se ve tan frecuente. ¿Por qué? Porque pues los antibióticos nos han ayudado a detener este proceso en forma oportuna. Ya difícilmente vemos casos de gonocóxicos, ¿no? Entonces, el paciente pues ya no progresa hasta ese nivel, pero puede todavía llegarse en sitios donde no se da esa intervención oportuna y que conlleve a que tenga esa susceptibilidad a que desarrolle una artritis reactiva. Hay otras bacterias que les llaman bacterias artritogénicas.
Busquen esa palabra, bacterias artritogénicas, las cuales, bueno, pues cuando da un proceso infeccioso, ya sea en el tracto gastrointestinal o genitourinario, te van a dar sintomatología articular. Un ejemplo es Salmonella, Campylobacter, Shigella, clamidia, que pueden conllevar a darte, tras el proceso infeccioso, la susceptibilidad, sintomatología que es variable en el tiempo, dice de días a meses. La verdad es que, estrictamente hablando, te dicen que debe de haber el antecedente más o menos de 2 semanas de haber cursado con esta infección. Y que tú, bueno, montas una respuesta aberrante y puedes desarrollar esta enfermedad. Entonces, repito, aquí la susceptibilidad genética es muy, muy, muy importante. De la artritis reactiva, lo más característico es ver en qué fase lo estamos identificando. Si todavía está el contexto infeccioso, que nos está hablando que todavía pudiera estar cursando con sintomatología o recientemente lo pasó, podemos tener todavía manifestaciones de la infección que le dio origen, más los síntomas musculoesqueléticos y extraarticulares que ahorita vamos a ver. Y una fase crónica, pues ya habla de meses. De ahí la literatura te marca que más de 6 meses y que el paciente haya tenido como ese antecedente único identificado en donde precedió pues la sintomatología articular y que pueden llegar a tener pues o persistir esas manifestaciones o se van volviendo más intensas. Y el historial a nivel articular pues es lumbalgia, artritis oligoarticular. Vuelvo al esquema, cualquier articulación le puede afectar, pero es más frecuente en miembros inferiores. Puede dar dactilitis o dedos en salchicha. De las otras manifestaciones extraarticulares nos habla de síntomas constitucionales, va a seguir teniendo fatiga, fiebre, pérdida de peso. Pueden haber brotes incluso de esos sintomatología. Pueden característicamente tener persistencia de la sintomatología que le dio origen. Si es genitourinario, persiste, ¿no? Con esto pueden llegar a tener una inflamación crónica a nivel uretral, conlleva estenosis, o a nivel ocular puede causar uveitis generalmente aguda, de tipo anterior, puede ser recidivante y generalmente es unilateral. Y obviamente pues aquí el oftalmólogo hace todo su protocolo y no identifica una causa así muy imprecisa, ¿no? El antecedente pues es que destacar si hubo esta infección. Síntomas cardiovasculares, como les comenté, que son relatados por la literatura y que te hablan de una afectación a nivel cardíaco o a nivel de la aorta. Vean aquí la queratodermia blenorrágica, que son lesiones dérmicas que parecen a las de psoriasis, pero acuérdense que las de psoriasis se depositan o son muy características en los sitios de pliegue, ¿no? La balanitis incinada en los pacientes que llegan a tener gonorrea, otras manifestaciones como úlceras que son, a diferencia del lupus, son dolorosas. Finalmente, bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues aquí tenemos, como dice, 3 pilares. Las características clínicas que tenemos, tratar de identificar en la medida de lo posible el agente o el germen que le está causando la enfermedad, que una vez que lo encontremos, pues nos puede ayudar a conducir el tratamiento que le dio origen y vigilar cómo va a progresar el paciente, tratar de identificar si es HLA-B27 positivo, que bueno, dice que hasta un 85% de los pacientes lo pueden tener. Y estos son los criterios de Berlín que no se han modificado, conózcanlo, en los que te dicen, bueno, tienes una artritis reactiva cuando tienes, aquí te dice un juego de palabras, definida cuando tengo 2 criterios mayores más un criterio menor. Aquí está en esta tabla, en inciso A son los criterios mayores y en el inciso B dice criterios menores. De los criterios mayores nos destaca 2 puntos, ya sea que tenga artritis en 2 o 3 de las articulaciones, puede ser un patrón característicamente asimétrico, mono o oligoarticular y que predominantemente afecta a miembros inferiores. La clínica de infección previa, ya sea que lo hayas tenido antes, como dice aquí, en la cual, bueno, puede ser una enteritis o una uretritis. Y de los criterios menores, pues te hablan de algunos datos que pudieras tú tener como la solvencia
la objetividad de decir, pues sí, mira, aquí está la infección, porque tengo cultivos o coprocultivos, o tengo la detención de anticuerpos, o se aisló por un hemocultivo, etcétera, el germen. Y tengas evidencia de la infección, o ya sea que tengas un líquido, o que tengas los anticuerpos por punción, a una PCR para clamidia, etcétera. Depende del microorganismo que se está sospechando. Y bueno, pues con esto ustedes ya pudieran dar este diagnóstico. Es un problema porque el detonante es infeccioso, entonces primero tenemos que darle tratamiento a esa parte, ver que no tenga alguna aberración desde el punto de vista de defensas, o sea, una inmunodeficiencia, algo que le esté dando origen, y a tratar a la par el problema. Tenemos 3 pilares para el diagnóstico: la radiografía, como dijimos, que eso es útil para un cambio radiológico en fases crónicas. Antes no. Resonancia magnética y actualmente la ecografía musculoesquelética. La ecografía musculoesquelética tiene que ser Doppler, chicos, porque vamos a buscar intencionalmente neovascularización, que nos traduce la inflamación y obviamente nos dice que está activa la enfermedad. ¿Alguna duda, algún comentario, chicos? ¿Nada? ¿Nada? Bueno, vamos a hablar del tratamiento. Son temas pesados, ¿ya vieron? Entonces, vamos a tratar de hacer, al final del día, por eso les voy a pasar los casos, para que traten de ver cómo se presenta en la clínica y obviamente cómo los encontramos, porque en literatura te dicen unas cosas y la verdad es que nos digo, oye, pero ¿por qué tanto se tardan? Pues porque es muy ambiguo e insidioso el dolor. Y no te lo refieren oportunamente, ¿no? Requieres de otros auxiliares más que la clínica. Tratamiento. La base del tratamiento son los antiinflamatorios no esteroideos, como ustedes ven, esteroides, fármacos modificadores de la enfermedad, que se abrevia como FARMES, terapia biológica y la rehabilitación. La verdad es que ese grupo de estudios ASA está integrado por un grupo de expertos americanos, europeos. Por eso le ponen ASAS-EULAR, que es la Liga Europea contra el Reumatismo. Y este grupo pues también lleva la batuta para tanto el diagnóstico, abordaje y tratamiento. Y emitieron recomendaciones. Si la enfermedad tiene un patrón axial, o sea, columna y sacroiliacas, la base tanto para uno como otro son los antiinflamatorios y ver cómo se comporta, bajar de peso, rehabilitación y dar FARMES. El problema es cuando ya tiene un compromiso extra, ¿no? Como la entesitis, uveitis, en donde tiene un patrón periférico, incluso cutáneo, como la psoriasis, etcétera. Estos pacientes requieren de otros medicamentos, fármacos, esteroides locales para hacer la remisión del proceso inflamatorio y anti-TNFs o algún otro biológico. E inclusive pueden llegar a requerir, después de que progresa la enfermedad, un tratamiento quirúrgico progresivo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Por qué no entramos en detalle con los FARMES? Porque en artritis reumatoide vamos a platicar con más extensión de estos medicamentos. ¿Qué quiero que lean? Que lean cuáles son las citocinas proinflamatorias en artritis reumatoide y cuáles son las citocinas proinflamatorias en espondilitis anquilosante, cuáles son las citocinas proinflamatorias más características en artritis psoriásica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas, chicos? Nada, ¿alguien de ustedes quiere discutir y presentar? Si no hay preguntas, chicos, yo creo que les van a salir más cuando hablemos de artritis. ¿Alguien quiere discutir y presentar su tarea de la pirámide para el lupus, por favor? ¿Nadie, chicos?
Nosotras, doctora, es el equipo 2. Gracias. Ya le puse que pueden compartir varios, ¿sale? Gracias. ¿Ya se ve? Ya se ve. Sí, Muy compañero. bien, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Presentamos el título, ¿quiénes están? No la quites. ¿Quién es el equipo 2, perdón? ¿Quiénes están integrados? Y ahora sí le dan lectura al contexto y sus preguntas, por favor. Ok. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 2, que está integrado por Luz María Mendoza Morón, Maricruz Reséndiz y Fernanda Rodríguez y yo, Lisbeth Obregón. Y bueno, leemos el caso, doctora. Sí, dijimos que íbamos a leer el caso. Hable. Y bueno, el caso clínico se trata de un paciente femenino de 10 años con 8 meses, quien ingresa procedente de urgencias sin antecedentes de la infancia para el padecimiento. El padecimiento dermatológico inicia en agosto de 2019 con artralgias en ambas manos de predominio vespertino y matutino, duración de 1 hora con un EVA de 7 de 10, sin rigidez matutina de duración aproximada de 3 meses. La frecuencia de estos síntomas es de 1 vez a la semana. Niega manejo médico, meses después se agregó edema periorbitario y peribucal con remisión espontánea y sin identificar la causa. En diciembre el mismo tenía dinamia con disminución de la actividad física, además de notar por las mañanas edema facial y reiniciar con artralgias en manos, rigidez matutina de casi 1 hora con una frecuencia de 7 días, quedando apariencia con dolor a la movilidad asistida, posterior de los arcos de movilidad, aumento de volumen y aumento de la temperatura local. Se agrega en el mismo mes fiebre de 38 y 39 grados, de predominio nocturno, con diaforesis profusa nocturna, disnea en sueño y dolor en miembros pélvicos en región tibial, ante lo cual acude a su unidad de medicina familiar, donde le comentan crecimiento ganglionar a nivel cervical bilateral, por lo que le otorgan paracetamol y le solicitan estudios complementarios. Los laboratorios en dicha ocasión se los refirieron sin alteraciones. Sin embargo, la paciente continuaba con edema facial y artralgias, las cuales involucraban las extremidades inferiores hasta imposibilitar la deambulación. Durante ese tiempo, la paciente también llegó a presentar dolor abdominal difuso, que condicionó la pérdida de peso de más de 4 kilogramos en 2 meses, negando eventos de diarrea o estreñimiento. Ante la evolución rápida, acude con facultativo privado, que le solicita laboratorios en los cuales se documentan alteraciones hematológicas que no están especificadas. Sin embargo, con la evolución presentada, la persistencia de la fiebre y los resultados del laboratorio, el médico privado le sugiere acudir a su Hospital General de Zona para iniciar protocolo de estudio. En urgencias de su hospital de zona se ingresa y le amplían el protocolo de estudio donde se va a identificar leucopenia, linfopenia y anemia. En las pruebas de función hepática, elevación de las transaminasas, alteraciones en el sedimento urinario. Como estudios de imagen, le fue realizado estudios radiográficos de abdomen, tórax y ultrasonido abdominal, reportándose nefromegalia, derrame pericárdico y hepatomegalia. Fue ingresada a pediatría por 4 días, donde recibió manejo con cefotaxima y metilprednisolona, ácido acetilsalicílico y esteroides, con una dosis y duración no especificadas. Se continuó protocolo de estudio por sospecha de artritis idiopática juvenil versus lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, al no contar con el equipo multidisciplinario y estudios complementarios, fue referida a la unidad el 20 de enero de 2020 con sospecha diagnóstica de probable enfermedad autoinmune multisistémica. Clínicamente se le encontró con los siguientes signos vitales, con una tensión arterial de brazo derecho de 130 sobre 63 milímetros de mercurio, brazo izquierdo con 135 sobre 65 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 27 respiraciones por minuto, una temperatura de 36.5 grados centígrados, peso de 34.7 kilogramos y una talla de 1.26 metros. A la exploración física se le encontró alerta, reactiva, con un Glasgow de 15, cooperadora, cráneo con normocéfalo, buena implantación de cabello, buena coloración de piel y tegumentos, destaca en rostro dermatosis caracterizada por placas hiperpigmentadas, mucosa oral hidratada, cuello sin adenomegalias, campos pulmonares con inspiración y expiración sincrónica,
pero disminuidos de intensidad, ruidos cardíacos rítmicos de buen tono e intensidad o abdomen con peristalsis presente, blando, depresible, no doloroso la palpación, con hígado palpable, morfín negativo, genitales acordes a la edad y género, planner de 1, extremidades íntegras simétricas con godet positivo hasta tercio medio en ambas piernas, pulsos periféricos concordantes con los centrales, llenado capilar de 2 segundos y sin datos de artritis a ningún nivel. Muy bien. En cuanto al cuestionario, la primera pregunta es, con los datos clínicos reportados, ¿qué datos clínicos orientan para el lupus eritematoso sistémico, integrando una pirámide diagnóstica, aunque no se cuente con laboratorios, pero se pueden emitir sospechas diagnósticas? Bueno, nosotros los datos que pusimos orientadores para lupus sería la fiebre, la leucopenia, linfopenia, la anemia, la astenia y adinamia, el edema preorbitario y peribucal, las artralgias en ambas manos, la rigidez matutina, la limitación de los arcos de movilidad, diaforesis nocturna, dermatosis por placas hiperpigmentadas, la pérdida de peso, el derrame pericárdico, la hepatomegalia, la nefromegalia y la elevación de las transaminasas. En cuanto a la pirámide diagnóstica, pues en la base pusimos el diagnóstico sindromático, que podríamos integrar un síndrome inflamatorio multisistémico, un síndrome inflamatorio articular, un síndrome febril, síndrome edematoso y dolor abdominal agudo. En cuanto al diagnóstico sintomático, tenemos la astenia, la dinamia, artralgias, diaforesis nocturna, el dolor abdominal, estreñimiento y la diarrea. En el diagnóstico anatómico colocamos la enfermedad multisistémica que va a afectar la piel, riñones, sistema hematológico y sistema nervioso. En cuanto al diagnóstico fisiopatológico, se da por una formación de autoantígenos y complejos inmunitarios que van a desencadenar una reacción autoinmune multisistémica. En cuanto al diagnóstico etiológico, va a haber una formación de autoantígenos y complejos inmunitarios. En cuanto al diagnóstico diferencial, colocamos la artritis idiopática juvenil, como diagnóstico nosológico una enfermedad autoinmune, llegando por último al diagnóstico definitivo, que podríamos integrar un lupus eritematoso sistémico. ¿Continúo? A ver, espérame tantito, sí. Entonces, a ver, pues regresa tantito a tu proyección de tu... ¿Por qué artritis idiopática juvenil? Me gustaría escuchar cuáles fueron sus argumentos, pues. Bueno, si quieres tú listo, no veas. No, todo adelante. Creo que están atentas, me gusta eso. A ver, quien quiera, no pasa nada. Sí, bueno, nosotras nos fuimos por artritis idiopática juvenil debido a la edad de la paciente y a las características de su dolor articular, principalmente por las artralgias que presentaba en ambas manos, la rigidez matutina, incluso que esto pues le limitaba poder realizar bien los arcos de movilidad. Entonces, pues sí era algo que queríamos descartar. Ok, bueno, ya cuando veamos artritis idiopática juvenil van a ver que esta niña tenía muchas cosas así como solo la artritis, pero está muy bien, gracias. ¿Continúo con la pregunta? Sí, continuamos, por favor. Vale. Bueno, la segunda pregunta es con los datos clínicos que tenemos, ¿qué estudios de laboratorio solicitaremos para sustentar el diagnóstico? Y bueno, colocamos la biometría hemática, la química sanguínea, las pruebas de función hepática, perfil de lípidos, complemento, cultivo, un examen general de orina, anticuerpos, buscando la presencia de anticuerpos DNA nativos, DNA desnaturalizados, anti-Smith, U1RNP, los Smith, los Rho y el RNA ribosomal. Y bueno, ya explicando más a fondo por qué los pondríamos, bueno, la biometría hemática y la química sanguínea, como lo hemos comentado, pues es como buscando el estado general del paciente, ¿no? También para descartar otras afecciones. En cuanto a la biometría hemática, podríamos encontrar trombocitopenia, anemia hemolítica, linfopenia, leucopenia. En cuanto a la química sanguínea, buscando hipoalbuminemia, creatinina sérica y BUN elevados, si es que existe alguna alteración a nivel renal. Las pruebas de función hepática pues pueden estar elevadas, las enzimas por daño. En el perfil de lípidos, para valoración de comorbilidades como hipercolesterolemia
va a haber ligero aumento de colesterol total, presencia de dislipidemia. En cuanto al complemento, va a haber bajos niveles de las fracciones de C3 y C4, el cultivo para descartar enfermedades infecciosas, ya que pues el lupus baja las defensas, el paciente no logra montar una respuesta adecuada. En cuanto al examen general de orina, pues para valoración renal del paciente, siendo que el riñón en estadios avanzados o dependiendo de la presentación de la enfermedad, pues puede estar afectado. Puede haber leucocitoria, bacteriuria o presencia de nitritos. En cuanto a los anticuerpos, pues para emitir el diagnóstico con títulos altos, ¿no? Recuerdo que decía la doctora de 1/160 o 60. Sí, Presencia 1 de a 160. anticuerpos. Bueno, este ya lo había. Sí, eso. Gracias, doctora. Y bueno, en cuanto a la cuarta pregunta de qué estudios de gabinete solicitaríamos y qué esperamos encontrar, colocamos la biopsia renal como estándar de oro. Y bueno, aquí pusimos la clasificación de la OMS, en donde se combinan las modalidades morfológicas para saber el estadio, ¿no? En cuanto a ellos, colocamos la microscopía de luz, la inmunofluorescencia, en donde se pueden evidenciar los complejos autoinmunes que hay y donde se encuentran depositados, ya sea en la membrana del intersticio o pues, si hay presencia de lesiones vasculares. Bueno, aquí colocamos las imágenes, IgG glomerular, que vamos a tener más filtrado glomerular o proteinuria, el C3 con distribución capilar, donde vamos a tener alteraciones como hematuria, proceso inflamatorio, hipertensión. Y bueno, aquí colocamos la clasificación de la nefritis lupítica, dependiendo pues el grado de afectación. También pusimos las lesiones vasculares que se pueden encontrar como trombosis intravascular, esclerosis arterial y arteriolar, la microangiopatía trombótica. También colocamos que se podría realizar un ultrasonido de riñón y de hígado, donde se puede encontrar edematoso. Se puede realizar una tasa de filtrado glomerular si es que hay daño a nivel renal, el encefalograma también, la resonancia magnética y las pruebas de función cognitiva para descartar atrofia o compromisos vasculares a nivel cerebral, edema o pérdida de las cisuras, y también la valoración ocular, realizar un fondo de ojo, la agudeza visual, esto para descartar manifestaciones oculares y descartar la sensación de cuerpo extraño, prurito, fotofobia, pesadez de párpados, de ojo o disminución de la agudeza visual. En cuanto a la pregunta número 5, que era calcular la superficie corporal e índice de masa corporal, esto para emitir un diagnóstico nutricional en base a la edad y género. Para calcular la superficie corporal utilizamos una fórmula que nos dio 1.10 metros cuadrados, teniendo los datos de la paciente, que era una femenina de 10 años y 8 meses, con un peso de 34.7 y una talla de 1.26 metros, calculamos un MS de 21.85. El peso de la paciente, utilizando las tablas de Ramos-Galván, se encuentra entre el percentil 50 y 75. La talla de la paciente se encuentra debajo del percentil número 3. La edad talla de la paciente es de 8 años 3 meses. El peso para la edad ideal sería 34.500 kilos. El peso para la talla es de 26.076. En cuanto a su edad, su peso está bien, pero en cuanto tiene un exceso de peso para su talla, es decir, para la de ella debería de pesar menos, con un exceso de peso de 8.62%. Su peso para la edad, como les mencionaba, está normal, pero tiene un exceso para su talla. Y bueno, ese fue el diagnóstico que nosotros integramos. Y aquí está nuestra opinión como equipo y la tablita que menciona la participación. A ver, como vemos el lupus, léenos eso, por favor. Vale. Como vemos, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad que afecta a diversos sistemas del organismo, cuyos signos y síntomas pueden resultar inespecíficos en un principio si el ojo clínico no está muy entrenado. Por lo cual, al realizar esta actividad, pudimos darnos cuenta cómo cada integrante del equipo pensaba y aportaba ideas diferentes que tal vez otro integrante no había pensado, lo cual pues nos pareció una manera muy dinámica para entender mejor el tema, además de poder valorar un caso clínico donde de manera muy didáctica nos entrenamos a nosotros mismos para tener en cuenta esta enfermedad que podríamos ignorar si no tenemos el conocimiento suficiente y así dar una mejor atención a nuestro paciente.
Ok, perdón, van a decir, ¿por qué nos pusieron caso pediátrico? Pues bueno, porque obviamente justo pensando que estaban rotando y iban a tener la cuestión, muy bien, me gusta su calificación, con la doctora Vicky, que íbamos a ver más la rama pediatría, la verdad, por eso es que me enfoqué más en esa parte, pero sí voy a aportarles un caso de adultos, pero eso lo vamos a ver con lupus y SAF. Lupus y SAF es muy común que tengan esa ¿cómo se llama? Presentación, ¿no? De síndrome de anticuerpos antifosfolípido secundario más que primario. El síndrome de anticuerpos antifosfolípido primario es más común que lo aborde hemato, ¿no? Y después de una historial ahí largo de trombocitopenia, etcétera, realizan así como que los anticuerpos y la sorpresa sale que es un SAF primario. Entonces el debut no es tan severo, ¿no? Como cuando presentan lupus desde el punto de vista reumatológico y de expresión sistémica. Claro, es que el contexto de lo que nosotros vamos a ver de criterios está más enfocado a un SAF primario. Pues dice, bueno, sospéchalo cuando tienes historial de abortos y ese rollo, ¿no? Ya platicaremos de esto. Muchas gracias, compañero. Podemos retirarlo. Pues, aquí estoy tomando la participación del equipo 2 y ayer pido disculpa porque, pues veo que están todos, pero voy a corroborarlos. Ya ven que andábamos corriendo y ya ni pasé lista, pero me permiten, voy a hacer lectura de la lista para que podamos ya terminar. Y si alguien quiere hacer alguna intervención, comentario, con gusto la tomo. Diego, ¿puedes tomar la llamada, por favor? Permítanme. Ya, chicos, a ver, perdón. Créanme, estoy dentro del grupo, a veces como que ya les cuento una cosa, vamos a platicar con detalle, ya que nos veamos, nos va a dar gusto, pues ya hemos tenido contacto y todo, pero no nos hemos hecho una interacción, va a ser padre, ya tengo ideas de lo que vamos a hacer la próxima semana. Entonces, me da risa porque, híjole, yo siento que tengo un chorro de cosas y ya dejé, porque sí les dije que doy también la asignatura en Anáhuac, ¿no? Ya dejé un campus, ¿no? Pero de todos modos me siguen ahí insistiendo que regrese, que vaya, y ahorita me acaban de hablar de eso, pero no. Apenas puedo conmigo ya. Les voy a poner, les voy a comentar lo de la asistencia, por favor. ¿Alguien, alguna duda? ¿Quieren comentar algo? Repito, ya le voy a subir lo del link del Kahoot, ya puse las preguntas. No se lo mandé ayer porque ya terminé tarde esas preguntas. Y bueno, lo que quiero es que hagan la captura y hagan el ejercicio, así es que no se estresen. Aguilar Santos, Jessica. Presente. Gracias. Estoy aquí con Arroyo Cordero Alejandra. Presente. Gracias. Becerril Dani. Presente. Sí está ahí. Blando Guevara Janet. Presente. Cabrera Rosa Cintia. Presente. Cano Mondragor Oscar. Presente. Castañeda Quintanilla Lisette. Presente, doctora. Domínguez González Sara, gracias. Presente, doctora. Duana Hernández Carla. Presente. González Sosa Jonathan. Presente, doctora. Gregorio Pérez Uri. Presente, doctora. Gracias. Guarneros Vera Celsi. Presente, doctora. López Alarcón Axel. Presente, doctora. Gracias. Lunes Ramírez César. Presente, doctora. Martínez Chiñas Guadalupe. Presente, doctora. Mendoza Morón Luz. Presente, doctora. Obregón Tolentino Lisbeth. Presente, doctora. Oso Segura Gabriela. Presente, doctora. Reséndiz Rangel Maricruz. Presente, doctora. Rodríguez Sánchez María Fernanda. Presente, doctora. Rosales Ávila Brenda. Sánchez Valdés Rebeca. Presente, doctora. Santillán Cigales Alma. Presente, doctora. Perfecto, bueno, ya hicimos la cuestión más formal. Pues bueno, chicos, no se estresen, son temas pesados, pero
vamos a ir avanzando. Nada más ahorita les mando en un ratito la presentación de esta y la de ayer para que, les digo que la tuve que compartir, para que se las pueda compartir. Yo sé que se puede hacer por Drive, pero a mí no me gusta. Entonces, ya me boicotearon, les digo, el Drive que teníamos, entonces me cambiaron la clave. No soy muy buena en eso, entonces mejor a la antigua. Estamos en contacto, ¿sale? Cuídense. Gracias. Doctora, gracias. Gracias. Igualmente, excelente día. Gracias, chicos. Bye.